Hoy, los que estamos leyendo, que desde enero venimos leyendo los libros proféticos, em, después de tantos meses, estamos en el libro de Nehemías y me llamó mucho la atención el devocional que había hoy y está en Nehemías en el capítulo 8 y sentí que era lo correcto, que era lo que yo iba a querer leer. Y claro que sí, orado y participaba el Espíritu Santo, que si Él está de acuerdo. Así que voy a leer para ustedes los primeros 8 versículos. Voy a leerles en Nueva Traducción del Viviente, en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo detrás de la puerta del agua. Como sabemos, más de uno ha estudiado la puerta del agua, nos está hablando que es la puerta que tiene que ver con la palabra de Dios. Sigo leyendo. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Así que el 8 de octubre, el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión. A su derecha se encontraban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maaseías. A su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. Entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó: Amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. Entonces los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maaseías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaías instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Damos gracias al Señor por esta palabra. Y esta palabra me llamó poderosamente la atención porque me puse a pensar en cuál es la actitud que tenemos nosotros como iglesia en esta época, en esta generación. ¿Cómo es que se nos inculca ese tiempo cuando se lee la palabra de Dios, cuando se está en la enseñanza de la palabra? Y yo meditaba, yo decía, esto es algo que yo tengo que abordar, que yo tengo que subrayar, porque es importante que tanto nosotros maduros en la fe y que tenemos años de estar dentro de una congregación, le enseñemos modelando con buena actitud nosotros a los más jóvenes, a los más pequeños, sea en la fe o sea de edad. Con mucha frecuencia se está leyendo la palabra del Señor o se está explicando y la gente quiere tomar agua, quiere ir al baño, quiere jugar, quiere sacar el teléfono
Y yo decía, qué impresionante el nivel de respeto que queda plasmado en ese capítulo de Nehemías. Y entonces yo, como responsable delante del Señor, quiero hoy motivar y enfatizar la importancia de que nosotros cada vez que vengamos a la presencia del Señor, lo hagamos con respeto. Entendamos que aunque estemos en una casa o estemos en un lugar abierto o estemos donde estemos, si hay una convocatoria para presentarle un tiempo de alabanza y de adoración al Señor, es preciso que tengamos la mejor disposición, porque no es el momento para hablar, para compartir, para socializar. Es un momento donde hemos de poner atención. Y yo escribí algunas palabras, yo puse, en el momento que estamos como cuerpo de Cristo reunidos, haciendo invocación al Espíritu Santo, o se está compartiendo la palabra, o se está haciendo alguna de las partes que conforman el tiempo de reunión congregacional, llámese culto o servicio, como ustedes quieran decirle. Me parece que hemos de ver nuestras prioridades, cómo estamos y revisar cuál es la actitud y cuál es el comportamiento que estamos motivando, permitiendo, tolerando a los más jóvenes o a los niños. Yo escribí orden, debe de haber orden, debe de haber respeto, debe de haber atención, debe de haber interés. Cuando nosotros nos preparamos para reunirnos, sea individualmente o muchísimo más si es congregacional, que pueden haber muchos distractores y muchas cosas que no podemos controlar. Es importante que vayamos claros, determinados como familia, que vamos a tener respeto, que es una actividad solemne, que es algo en la cual Dios está esperando por nosotros. Ya Él está ahí presente y quiere compartirnos de su gracia, de su palabra y de su poder. En esta semana pasada que estuvimos hablando en la Escuela del Reino sobre la ley y la gracia, yo le decía a los hermanos que están estudiando que recordáramos que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, llevaba amarrado unas campanitas y una soga. Y aunque el pueblo no podía entrar y no podía ver, lo escuchaba donde él se movía. Si esta persona hacía ingreso a ese recinto santo y no estaba en santidad, podía ahí mismo caer muerto, ser fulminado, y entonces alaban la cuerda y sacaban la ropa, que era lo que quedaba. Y a veces nos atenemos porque el decir es, estamos en el tiempo de la gracia, no estamos bajo la ley. Y yo le decía a los hermanos, no abusemos de que estamos en el tiempo de la gracia. Tanto usted como yo como responsable del cuerpo de Cristo, que el Señor me ha delegado una autoridad, como usted, padre o madre de familia, tiene una responsabilidad de venir como corresponde. Ojalá, si la persona tiene problemas de que no resiste mucho a aguantar orinar, entonces que orine antes de que empiece el servicio. Que traiga Biblia o que lleve Biblia, porque aquí venimos. Y así la actitud no es un tiempo para conversar, para jugar, para distraerse. Y yo les decía a los hermanos, porque si con las cosas que pasan ahora, bajo el tiempo de la gracia, si estuviésemos en la ley, ya no estaríamos más de uno. Es importante entonces que entendamos este ejemplo del pueblo de Israel. Cuando Esdras leyó la palabra, estaban atentos, tenían interés.
Hay días que hay gente que utiliza decir o emplea esa frase como se me acabó la batería social. Si eso es más importante para usted que el Señor, entonces piense que va a ir a hacer usted a la casa del Señor, donde tiene que compartir con los hermanos cuando hay tiempo para eso, pero el respeto que tiene que haber. Hay personas en autoridad, hay personas que ministran al altar y en el momento que dejan su participación de servir en el altar, se salen de la reunión, van a jugar, van a vacilar, van al teléfono, les da por tomar agua. No abusemos de la gracia. Estemos agradecidos porque Él nos salvó, porque Él nos ama, pero enseñemos a nuestros hijos y nosotros mismos seamos ejemplo de qué sucede cuando se saca la palabra, cuando estamos en tiempos frente a la presencia del Señor. Esta palabra de Nehemías dice que estaban los hombres, las mujeres y los niños, y tal vez en otra versión dice, y los que ya podían entender. Entonces, quiere decir que ya hay demanda. Cuando usted a un niñito le dice no, aunque sea muy pequeñito, o le dice sí y él entiende, o ya comienza a usar el no y el sí con la cabeza, quiere decir que ya lo interiorizó, ya entiende. Es responsabilidad que nosotros nos preocupemos por eso. Y yo escuchaba al hermano explicar sobre el comportamiento en las iglesias, en las congregaciones, y él decía, hay gente que con media hora se está muriendo, 40 minutos de una prédica y ya no soporta más oír, está cansado, está fatigado, ya no puede poner más atención. Y nosotros acabamos de leer aquí que Esdras leyó la palabra desde temprano, o sea, desde que despuntaba el alba, dice la versión Reina Valera, hasta el mediodía. Y esta gente, donde comenzó a escuchar, porque no leí todo el capítulo, pero usted lo puede leer después, cuando comenzó a escuchar la exposición de la palabra, lloraban y estaban compungidos por la palabra que se estaba dando. Y más bien les dijeron, tranquilícese, pongan atención. Cada quien, cada persona, cada familia, haga una revisión cómo se están presentando ante el Señor en un momento solemne, como es una reunión congregacional. O cómo se reúnen, cómo se presentan ante el Señor cuando hacen altar familiar o cuando oran. Yo realmente no puedo estar orando y estar jugando o estar en otra cosa. Estoy en lo que estoy. Si alguien más lo puede hacer, lo felicito. Pero no podemos ser nosotros de piedra de tropiezo también para aquel que tiene dificultad de poner atención y se distrae en estarme levantando porque me dio ganas de tomar agua, porque se me ocurrió decir algo. Hemos de entender que estamos ante la presencia del Señor. Y para poder entender la palabra, para que realmente esa palabra penetre a nuestro cuerpo, ciertamente nuestro espíritu se va a llenar de eso que se está hablando, porque el Espíritu Santo que muere en nosotros está atento a la palabra que se está dando. Pero la invitación que nos hace el Señor es con la mente, es con toda tu mente y con todo tu corazón. O sea, nuestra parte emocional y nuestra parte racional tiene que estar conectada al Espíritu para que se entienda lo que el Señor está diciendo. Tal vez usted diga, nos regañó. Tómelo como desee. Lo que yo sí le quiero reforzar es que tengamos respeto ante la presencia del Señor cuando nos reunamos o cuando vengamos ante Él en cualquier contexto, lugar donde estemos. Y principalmente cuando estamos presentando ese culto racional, donde habemos varios, donde habemos muchos, donde todos va a influir lo que haga uno, haga otro. Tenemos que realmente estar en lo que estamos. Que haya realmente deseo de escuchar al Señor, de escuchar su palabra y que seamos sensibles a esa palabra y a las ordenanzas que el Señor está dando. Si usted continúa leyendo el capítulo,
Después de que se leyó la palabra y después de que ese montón de nombres que yo leí, que son bastante interesantes, que habían a la derecha y a la izquierda de Esdras, les explicara la palabra por grupos para que la entendieran. Después, ellos mismos les dijeron, vaya, coman, y ellos sentían gozo y se disfrutaron. Hay un tiempo para cada cosa. Entendamos los tiempos. Y no solo diga, sí, voy a agarrar para mi saco, porque me parece excelente. Yo también pase esta formación a sus hijos y a la gente que se reúne para buscar el rostro de Dios. Y usted dice, yo no soy quien decir nada, modelo de cómo nos comportamos ante la presencia del Señor. Les exhorto y aprovecho para los que vienen cuando nos presentamos, tenemos reunión mensual presencial, para que vengan con la mejor disposición y se acuerden que el tiempo que tenemos para el café y para compartir, perfecto. El tiempo que es del Señor, espero que lo recordemos que es del Señor. Amén. Dicho esto, cerraré la cámara. Y creo que antes de empezar, debería de orar. Oran conmigo, ¿les parece? Señor Jesús, delante de tu presencia estamos. Y yo, como responsable, quiero pedirte perdón por las veces en que no hemos tenido la mejor actitud para estar ante tu presencia. Gracias porque tú traes siempre palabra, nos renuevas. Tú traes palabras de exhortación, pero también para que seamos redarguidos y seamos edificados. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toda mala educación o toda falta de educación que hayamos tenido por nuestros líderes o por nuestros padres, por nuestros amigos o nuestros conocidos o aún hermanos de la fe, en los cuales hemos visto que no se saben comportar como corresponde. Perdónanos y queremos, Señor, cambiar. Queremos ser diferentes. Queremos que realmente tú sientas, Señor, que te ponemos atención, que tenemos respeto a tu presencia y que estamos deseosos de escuchar lo que tú nos tienes que decir. Quita de nosotros esa pasada manera de vivir que no está de acuerdo a tu voluntad, que no te honra, porque no queremos en ningún momento presentar fuego extraño delante de ti, sino que el fuego que traemos a tu altar esté de acuerdo, acorde, Señor, a lo que tú demandas a cada uno de nosotros, porque nos has recordado que es nuestra obligación. Ciertamente sabemos que la salvación es gratuita, pero es responsabilidad que cada uno de nosotros nos preocupemos o procuremos cuidarla y menguar para que tú seas el que crezcas. En el nombre de Jesús, Señor, reposiciónanos, Señor, como iglesia de Cristo. Implementa en nosotros la verdadera, asertiva, correcta cultura del reino. Que podamos, Señor, trabajar en unidad y que entendamos que parte del mandato de Isaacar es el destacamiento de estar atentos a tu palabra y a lo que tú nos vas a hablar. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y hoy corresponde que ingresemos al capítulo 1, donde vamos a ir viendo esa demanda que venimos hablando de la importancia de poner atención a la palabra de Dios, a lo que nos está diciendo. Este tema vamos a ponerlo
em, en la importancia que tenemos como como cuerpo de Cristo, como ese papel protagónico que tiene el Señor en nosotros, pero al mismo tiempo que Él nos ha entregado para poder reducir las distancias. ¿Cuáles distancias? Las distancias que puede haber entre aquel que no conoce la palabra de Dios y nosotros, o aquel que no ha entendido lo que está ocurriendo en este tiempo en el mundo y que nosotros sí sabemos que se está dando el cumplimiento de la palabra de Dios. Jesucristo cumplió, amados, con las profecías y con todas las cosas dichas por los profetas. Y él no invalidó nada del pasado, sino que más bien él se mantuvo en pie cumpliendo con esa palabra que se había profetizado anteriormente sobre él. Y esto lo que hizo fue reducir las distancias, porque entonces se había dado en el antiguo pacto una cantidad, o en el Antiguo Testamento, una cantidad de profecías que muchos no entendieron en el momento y que eran bastante, por decirlo así, para ese momento, bastante claras, directas. No tenían como mayor interpretación como se está ahora en esta actualidad, que hay mucha palabra que quedó, por decirlo así, sellada, que quedó escrita como en parábolas, que quedó de alguna manera que se podía ir desatando, por decirlo de alguna manera, esos nudos, esas trabas, esas inquietudes, conforme fuese avanzando las épocas, los tiempos, las temporadas. Así como nosotros podemos decir que el mundo va evolucionando, así la palabra de Dios tiene esa particularidad que de acuerdo a lo que se está viviendo, se va desarrollando esa claridad que trae el Espíritu Santo para que entendamos el contexto de lo que en la palabra fue escrito. Vuelvo a decir, en el tiempo de Jesús se profetizaba, ¿verdad? Por ejemplo, se dijo, porque un niño no se es nacido, hijo no se es dado, ¿verdad? El profeta Isaías hablaba de esto. Y entonces vamos a entender que se dio palabra, había mucha palabra. Eh, y particularmente, hablando de Jesús, tanto Isaías como Daniel se refirieron a él. Y vamos a decirlo así, que quedaba como expuesto, pero al mismo tiempo como ciertas incógnitas sobre la identidad de cómo era este Mesías, este Salvador. Y de ahí que cuando Jesús viene, cuando ya Él comienza a ser evidente dentro de la gente, algunos judíos estaban desilusionados debido a que ellos habían pensado otra cosa y no les calzaba que fuese de condición humilde si se decía que era un rey, que era un salvador, ¿verdad? No les calzaba con esas expectativas. Mas, sin embargo, Jesús viene y reduce las distancias cuando Él enseña su reino, cuando Él dice que su dominio no es externo y físico, sino que es una experiencia interna para la persona. En Mateo 5:17 encontramos que la palabra Jesús declaró: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. O sea,
vino como lo que es para unir la brecha entre lo que era y lo que ha de venir. Porque Jesús y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y a través de su nacimiento, Jesús trajo un perfeccionamiento de la revelación parcial que había en la antigüedad. Todo lo que se había hablado parcialmente sobre él, sobre su trabajo, su labor de rescate como Mesías. Y ahí es donde vemos que se une o que se cierra esa brecha, porque otra vez el pasado y el presente se combinan en un nuevo tiempo, en un momento donde Cristo Jesús cumple con las profecías mesiánicas. Y es así que para el futuro también, eh, la, esa, ¿cómo podría decir la palabra? Eso está implícito también para el futuro. ¿Cómo aquel que vino, aquel que se presentó, que dijo, todo está cumplido, fusiona el pasado con el futuro, porque aunque dijo, todo está cumplido, hay profecías de su segunda venida. Y esa palabra también se va a cumplir. Así que vemos que es muy importante que nosotros como hijos de Dios entendamos que ahora delegados por el Señor, puestos bajo responsabilidad para cumplir con la gran comisión, también estamos llamados a que se cierren esas brechas, a reducir esas distancias. En Mateo 5:18, la palabra nos dice: les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Nos damos cuenta que Jesús se convierte en un puente entre el pasado y el futuro. Y en su supremacía como Mesías, Jesús se convierte en la figura para la referencia futura, ya no más una sombra que debía interpretarse, sino que se volvió una señal que apunta hacia el futuro, del cual, amados, ahora usted y yo hemos venido a ser colaboradores. Vamos a buscar la palabra en Mateo. Vamos a ver, en Mateo 28, 18, que lo acabo de leer. Bueno, y dice Jesús, se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y nuevamente veo cómo se va enlazando la introducción, la palabra de Nehemías del principio con esto, con esta palabra que estoy leyendo en Mateo 28. Vamos a ver, hermanos, que en épocas de transición, como las que estamos viviendo en la actualidad, es necesario que el cuerpo de Cristo se comprometa con las habilidades interpretativas, tales como las tenían los hijos de Isaacar.
para que tanto los creyentes como los no creyentes entiendan los cambios y las tendencias. Recordamos que la referencia bíblica está en Primera de Crónicas 12:32, donde dicen, los hijos de Isaacar eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos que sabían lo que Israel tenía que hacer. Esto nos quiere decir que se necesita que todo el cuerpo de Cristo, todo el cuerpo de sus santos, funcione en una comprensión común de los cambios de temporada. Si bien es cierto que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, también es cierto que estamos cada día, por decirlo de alguna manera, aunque otros dirían pues filosofando, involucionando, pero el punto es que cada vez el ser humano se va haciendo más crítico, más complejo, va aumentando el conocimiento, porque eso es bíblico. Y de ahí que la iglesia debe saber en qué momento estamos viviendo en medio de este mundo y debe de entender, experimentar y reconocer los cambios que se están dando en las temporadas o si no están dándose cambios, porque acorde a la demanda que haya de los retos que se enfrenten, de las administraciones que sean necesarias, de la manifestación de milagros y prodigios que el Señor ha prometido, o del empleo de la multiforme manifestación del Espíritu Santo, nosotros hemos de actuar, hemos de identificar, estamos cambiando, estamos dando la talla, nos estamos acomodando, no en el sentido de me voy a hacer igual que el mundo, sino en el sentido de a la altura, al nivel de la demanda, la necesidad que hay en el mundo, yo también estoy a esa altura en la parte espiritual, porque busco el rostro del Señor, porque oro, porque escucho su voz y escucho con atención sus directrices y por lo tanto entiendo qué es lo que el Espíritu Santo pide de mí. Recuerden que en algún momento en el pasado hemos estudiado que las designaciones de los dones pueden ser transitorios y pueden estar contextualizados o pueden darse en evidencia acorde al lugar específico donde estés, de lo que esté ocurriendo. Creo que cuando hablamos de esto, Esther testificó sobre las vivencias que ella tuvo en un viaje misionero en Nicaragua. ¿Y qué fue lo que dijiste que habías tenido y que dejaste ya de tener, que fue por un tiempo? Un tipo de visiones en específico, Ok. donde el Señor me abrió los ojos y yo podía ver, dar palabra profética y también el Señor me revelaba y en ese momento no estaban tan activos en mí los dones espirituales a la hora de que yo pudiese ver. Entonces para mí fue muy significativo cuando el Señor me abre los ojos y entonces yo empiezo a ver lo que está pasando en mi entorno y a escuchar lo que está pasando, cosa que yo cuando había estado en Costa Rica no estaba tan activa. Cuando vuelvo, mientras que estuve todo el tiempo en Nicaragua, el Señor me utilizó para ello y cuando vuelvo a Costa Rica otra vez, los dones mermaron otra vez a lo que era, nuevamente volvió a cambiar a lo que era, a que yo soñaba, ¿verdad? Porque el Señor en ese tiempo me hablaba a través de sueños. Ok, entonces, por qué retomar esto? Porque tal vez usted se pueda estar comparando con otra persona, porque tal vez usted diga, es que yo quisiera ser como, o a mí me gustaría que pasara o sucediera tal cosa, que el Señor me empleara. Pero aquí el punto es que ya lo hemos dicho, acorde al lugar donde Dios te está destacando, lo que ha puesto en tus manos, así Él va a estimular ese don y te va a estar hablando y nos va a estar hablando y nos va a emplear para su honra y para su gloria. El punto es
que no estemos entendidos en los tiempos y estemos desactualizados o desinformados. Vean lo que les voy a decir. Siguiente punto. Emplear el lenguaje adecuado dado por el Espíritu Santo a pesar de nuestra humilde condición humana. No es ya suficiente, o sea, ya no es suficiente, amados, escuchar declaraciones al respecto de cosas desde un púlpito o de los programas de televisión cristianos. ¿Por qué? Porque ahora hay otros medios, hay otras plataformas, otros insumos, que así como va teniendo demanda el mundo, así nosotros tenemos que hacer uso. Hay personas que se resisten a la tecnología y la tildan o la marcan con una X. Sin embargo, si ese es el instrumento que el Señor está trayendo para la temporada o se está permitiendo para la temporada, hemos todos de que emigrar a esas nuevas opciones, a esas otras opciones, quizás sin dejar las que ya tenemos, pero hay que ir incluyendo para ir abarcando ese trabajo de llevar la palabra a todo lugar. Y al decir que nuestro lenguaje debe ser adecuado, el énfasis que nos hace la hermana es exactamente en el uso de la palabra. ¿Por qué? Porque quizás nosotros como humanos no nos sabemos dar a entender. Nos cuesta ser claros para expresar una idea y eso puede traer confusión. Sabemos que la palabra de Dios es fidedigna, que es infalible, pero mucho tiene que ver que nosotros estemos realmente conectados con el Espíritu Santo y que tengamos ese cuidado, eso de sazonar, eso de ponerle sal y entender las razones y los tiempos para poder hablar en el momento oportuno. Porque si nosotros, amados, no interpretamos en el momento adecuado el cambio espiritual que se está dando, eso puede impedir el progreso para el futuro. Vamos a ver que es necesario que cada uno de nosotros recuerde que lo que más nos mueve es la pasión por el Señor, pero también por las almas. Y nosotros debemos de dejar todo legalismo y toda situación que reprima, buscando mezclar en algunos momentos lo antiguo con lo nuevo. En Hechos 15:1 se está dando ahí una disputa, ¿verdad? Una disputa, se está hablando de un tema sobre la circuncisión y nos damos cuenta que en el concilio de Jerusalén se está hablando con respecto a la población en los gentiles. Y dice el versículo, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Entonces, qué importante es tomar, por ejemplo, ese ejemplo de cómo tenemos que emplear el lenguaje adecuado, que debemos de entender esa aplicación de la palabra en el contexto que corresponda, porque ellos estaban pensando en esa circuncisión física que se requirió en el pasado. Pero ahora, después de Jesucristo, la circuncisión que se está pidiendo es espiritual, es emocional, es del corazón. Y hay gente que necesita estar todavía aferrada o pegada a las cosas literales, cosas que se ven. Y de ahí que a veces hay diversidad de criterios.
con respecto a un enfoque. Si se corta el pelo, está en pecado. Si se maquilla, eso no está bien. Si los hombres tienen barba, si no usan corbata, etcétera. Entonces, hay grupos o congregaciones que reprimen porque sienten que eso es santidad, que eso es estar realmente apegado al Señor. Mas, sin embargo, como dijimos, Jesús viene a cerrar las distancias y viene a decir que esta transformación que sufren las personas a causa del reino de Él es interno. Lógicamente, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestras actividades, nuestras conductas van a cambiar también, pero porque hay primero una modificación interna, donde yo dejo el viejo hombre, donde yo dejo atrás lo que no conviene o las formas de hablar, de expresarme, de vestirme con la gente que me reúno, cómo celebro las fiestas. Va siendo modificada. ¿Por qué? Porque tengo algo interno que está impactando mi mente y mi corazón. Y en la actualidad se requiere de un evangelismo efectivo, dejando atrás el legalismo. Y sí, definitivamente hemos de animar y fortalecer a los hermanos en la fe. Vemos que se hace como un conversatorio entonces y se rescata que es más importante. Vamos a leerlo en Hechos 15:32. Un momentito que usted me está enseñando algo que... Inclusive se reúnen con los apóstoles y les dicen, y Sí, Pablo habla aquí. cierto, ok. Vamos a estar ahí en Hechos 15 y vamos al versículo 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levanta y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Como yo estoy diciendo, se está dando una discusión porque la gente muchas veces siente que hay cosas que tal vez yo llamaría secundarias o triviales o no que sean medulares, que las ponen como una cantidad de requisitos, ¿verdad? Que esto lo hablamos también en Escuela del Reino, de un montón de rudimentos, muy bien, para complementar lo que son los 10 mandamientos, pero era tal la carga de cosas que se requerían que realmente era muy difícil. Y cuando comienza a venir gente que ya no son solo judíos, sino que son gentiles, entonces ellos comienzan a alegar sobre esta situación. Y más bien estamos diciendo, es preciso que nosotros animemos y fortalezcamos a los hermanos en la fe. Un ejemplo que tenemos de esa actitud está en ese mismo capítulo 15, versículo 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas,
consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Qué importante que si hay que hacer una llamada de atención, lo hagamos con base en la palabra y lo hagamos con amor como nosotros quisiéramos. Eso es una cosa, pero otra es que nosotros estemos coaccionando quién puede o no servir al Señor, quién puede o no sentir al Espíritu Santo, quién puede o no hacer algo motivado por el Espíritu de Dios, porque estamos poniendo ciertos requisitos, ciertas condiciones. Y eso lo que hace es que haya más bien un incremento de hijos pródigos, porque hay muchos que no toleran ese nivel de opresión, que eso es lo que da el legalismo y la religiosidad, y entonces salen huyendo y luego quieren volver a la casa, quieren volver al Señor, pero no saben cómo, porque hay un dedo sobre ellos acusador poniendo toda una serie de rudimentos, de preceptos, de criterios puestos por el hombre y no por Dios. Y eso lo que hace es venir a afectar a los hermanos en la fe. Y yo les estaba hablando del versículo entonces 32, ¿verdad? Porque este equipo apostólico integrado por hombres, eh, Pablo les dice, han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ellos se les confió responsabilidades de evaluar la situación. Y como miembros del equipo de profetas y los hermanos que estaban trabajando, Judas y Silas, que fue lo que leímos ahora, lo que hicieron fue más bien animar y fortalecer a esos nuevos creyentes. Hemos nosotros de detectar entonces las verdades y las falsas doctrinas, porque hay gente que habla del final de los tiempos, pero lo que trae es confusión y dicen cosas que no están arraigadas a la sana doctrina, pero el pueblo las cree. ¿Por qué? Porque le falta conocimiento. Por eso nosotros hemos de ocuparnos que nuestra familia, que nuestros hijos, que los hijos de una casa, de una congregación, de una organización que sigue al Señor, esté garantizando, esté pendiente, que se tengan con las bases bíblicas para que sean referente. ¿En qué creemos? ¿Por qué creemos eso? ¿Qué practicamos y qué no practicamos? Y a esto se llama adoctrinamiento. Y si bien es muy importante ir y predicar el evangelio y que muchos conozcan del Señor, es aún más importante el proceso de consolidación. Por años se ha hecho estudios, porque la gente dice, ay, ya no hay evangelismo como antes, que hacían estadios o hacían reuniones, aglomeraciones así de multitudes, y eso se perdió, qué lástima. Ustedes saben que el Espíritu Santo ha mostrado que es más estratégico para este tiempo de ahora el evangelismo relacional. Algunas veces he hecho hincapié en eso. Es mi testimonio, es mi forma de ser, es mi forma de actuar, poniendo a Cristo en alto, lo que va a hacer que otros se fijen y les provoque adorar y alabar al Señor, reconocer el poderío de Cristo en mi vida y en su vida. Y entonces, no solo se acerquen para decir, ore porque Dios a usted lo escucha, sino que es eso que tú tienes, yo lo quiero. Y en ese evangelismo efectivo es ese evangelismo relacional, donde yo veo a alguien con una necesidad, donde yo veo una persona que está pasando por una situación y abro mi boca porque tengo respaldo de parte de Dios y también moral, porque he dado testimonio, porque soy una carta abierta, porque todos pueden ver
que yo sigo a Jesús y no porque lo publique a los cuatro vientos. Soy cristiano, soy cristiano. Recientemente eso ha sido una moda. ¿Cuántas personas usted ha escuchado en los medios de comunicación o en la calle, en los trabajos, que dicen, ¿cómo está? Hola, Dios lo bendiga. Amén, muchas gracias, bien. Dios lo bendiga a usted también. Hablan con una facilidad y una pasión de lo que creen conocer, pero se encuentran como Job, de oídas han oído y no han llegado al punto, pero ahora mis ojos te ven. No sé si solo me pasa a mí, pero hay momentos donde yo escucho como dice la palabra, como un címbalo que retiñe, un tambor ahí que está sonando, está diciendo algo, pero y la palabra por sí mismo se respalda, pero donde se ve la vivencia, quién es el que está hablando, cómo está vestido, cuál es el testimonio, no hay nada. Hemos de detectar las verdaderas doctrinas, la verdadera doctrina y también la falsa doctrina. Ahora que estábamos con la pandemia, varias personas me llamaron y me dijeron, ¿crees que me deba de vacunar? ¿Crees que no me deba de vacunar? ¿Y si viene el chip en la vacuna? Y yo pensaba, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. En este tiempo que estamos, el asunto de la delincuencia, de la maldad, de la falta de temor de Dios, de todas esas corrientes de pensamiento humano, humanista, filosófico que se están dando. Yo tengo que saber en qué estoy, en qué he creído, en qué estoy parada. Y usted también, hermano y hermana. Porque hay gente que va en el mismo frenesí, en la misma desesperación, en la misma congoja. ¿Qué vamos a hacer que si cambian las monedas? Que si se hace solo una sola moneda mundial. Hello, ¿qué dice la palabra? ¿Es usted y soy yo entendida en los tiempos? Que este asunto de cómo están detrás de los niños, toda esa agenda que tiene la ONU, que de desvirtuar lo que el Señor creó, varón y hembra, todas esas cosas que han venido ahí ahora a tergiversar, a ensuciar. Y la gente dice, es que hay que mostrar el amor de Dios. Jesús amó al pecador, pero no amó el pecado, ni fue partícipe, ni alcahueta de pecado. ¿Cuántas familias creyentes que tienen realmente la palabra de Dios, que se les predica, que se congregan, que oran, que supuestamente o sí escuchan al Espíritu Santo y aplauden relaciones ilícitas? Están de acuerdo con el pecado, están de acuerdo con el que miente, con el que roba, con el fornicario, con el adúltero. Hello, ¿en qué estamos? Hemos de ser entendidos en los tiempos. Creo que en algún momento yo lo expresé. Yo di un criterio sobre un tema en específico. Inmediatamente el Espíritu Santo me dijo, ¿y quién es usted para opinar? Yo no pienso así. Y yo dije, sí es cierto, Señor, perdóname. Una cosa es lo que yo creo, lo que a mí me parece, pero la verdad es que eso no importa. Aquí lo que vale es lo que tú digas. Y arrepentirse y pedir perdón. Entonces, qué importante que nosotros entendamos que parte del mandato de Isaacar es tener un funcionamiento adecuado, habilitado, basado en la palabra de Dios,
y que sea efectivo en nuestro tiempo. Si una palabra que debemos de dar, la damos cuando se nos ocurra que debemos darla, no cuando dice el Señor, ya no va a causar el efecto que se necesita. Así que ante, em, ante lo que vivimos, ante lo que vemos, nosotros tenemos que estar prestos para reaccionar acorde a como lo dicte el Espíritu Santo. Les voy a poner un ejemplo que nos narra la hermana. Si alguien tiene una cita en un momento establecido, pero llega tarde por haber leído mal la hora en su reloj, primero, la reunión puede abortarse debido a que la persona que leyó la hora de forma correcta no tiene con quién reunirse. Segundo, si la persona asistió tarde debido al tiempo limitado, la calidad de la discusión o el acuerdo puede verse comprometido. Entonces, de forma similar, la iglesia debe darse cuenta de qué tan decisivo es el tema de los tiempos, para así comprometerse y buscar de forma urgente el mandato de Isaacar para interpretar las palabras que en la actualidad nos dejan con demasiadas opciones, pero no con el entendimiento suficiente para hacer las elecciones correctas. ¿Entendimos? Retomo. Al orar y buscar el rostro del Señor, el Señor nos va a hablar por medio de su palabra y Él nos va a decir en su reloj profético en qué momento estamos. ¿En qué momento estamos como congregación? ¿En qué momento estamos como país? ¿En qué momento estamos cada uno de nosotros? Pero si estamos distraídos, pero si no estamos poniendo atención, pero si procrastinamos ese evangelismo efectivo, ese comunicado, esa palabra que el Señor trae, puede quedar inválida, puede quedar ya no funcional porque se aportó, se asumió, se hizo fuera del tiempo que era. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, pero yo sí la he tenido, que el Señor ha estado mostrando algo. Ya vemos varios que nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo. Y 15 días después o N cantidad de meses después, alguien aparece conmovido diciendo lo que ya sabíamos meses atrás. Y lo toma como algo nuevo y como una noticia que lo tiene impresionado. Y quizás yo no me he devuelto a esa persona y le he dicho, pero sí lo he pensado. Ajá, ya le llegó la información. Tarde, atrasada. Puede que ya lo que era ya no aplique, ya no funcione, ya no era así. En ocasiones han habido guerras espirituales donde alguien ve y varios ven también porque el Espíritu Santo muestra a la compañía de profetas usualmente. Él muestra a todos porque Él muestra a quien Él quiere. Y se ora y se reprende y se cancela y listo. Y luego por ahí aparece alguien diciendo que el diablo, que aquí, que allá, y uno se queda así como, bueno, sí, ya esa guerra fue librada, ya ganamos, ya pasó. Bueno, qué dicha que le llegó. Tal vez siendo un poco irrespetuosa diría, cue. No nos puede pasar eso. Como siempre, es vianda, no es leche, pero gracias al Señor porque todos nos queremos formar, porque todos queremos estar atentos, porque queremos ser gente entendida en los tiempos.
Señor Jesús, gracias te doy por este tiempo de enseñanza. Gracias porque nos estás hablando que hay que estar atentos a tu palabra para reaccionar o accionar acorde a lo que tú quieres en tiempo oportuno. En el nombre de Jesús, nuevamente te pedimos perdón y te pedimos que tú seas el centro. Por favor, Señor, toma tu lugar. Si de alguna manera, Señor, te hemos puesto en cualquier otra parte, Señor, que se acomode cada cosa en su lugar, lo que no tenga cabida dentro de tu plan, salga, lo podamos sacar y desechar, y como prioridad y centro estés tú. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, reina sobre nosotros y que se haga tu voluntad y nosotros seamos hijos obedientes. Cuida de tu pueblo, Señor, porque ciertamente se paran a escuchar, Señor, porque tienen comezón, tienen deseo. Tenemos, porque yo estoy con ellos. Sin embargo, reconocemos tu gracia, tu favor, porque nos sigues hablando, nos sigues motivando, tú crees en nosotros. Gracias, Señor, nosotros te amamos y queremos ser cada día mejores y ir en pos de ti. Amén. Dios me los bendiga. Em, creo que a la otra semana, para los que están en Costa Rica, es un fin de semana